Hola chavos, buenas noches. Vamos a ver el tema de artropatías microcristalinas 2. Ya vimos la más importante por ser la más frecuente tal vez o de un impacto mucho mayor en la práctica clínica reumatológica, pero también debemos de conocer otras enfermedades como la condrocalcinosis, también conocida como pseudogota, que es la artritis por pirofosfato cálcico. Eso significa pirofosfato cálcico. Estos son los cristales que le dan nombre a esta enfermedad y a diferencia de la gota, esta suele observarse en personas de edad avanzada. Suele presentarse clínicamente como una monoartritis y de forma muy aguda. Más o menos se presenta en igual proporción entre hombres y mujeres. Y aunque McCarthy propuso el nombre de pseudogota porque se parecía o se parece mucho al ataque de gota, eh, seguimos utilizando este nombre para la enfermedad, pero preferimos llamarlo artritis por pirofosfato cálcico. Los episodios suelen ser un poquito más prolongados que los de la gota. La instauración de la enfermedad es menos abrupta que en la gota, aunque no deja de ser aguda, y la respuesta, aunque existe, es mucho más lenta a la colchicina. Estas son las localizaciones más frecuentes, puede afectar cualquier articulación, pero la encontramos sobre todo en codo, en hombro, en muñeca, en rodilla y en tobillo. Y en estos pacientes las cirugías, la obesidad, la diabetes, las enfermedades intercurrentes, la comorbilidad, los traumatismos son algunos de los factores precipitantes para que se manifieste esta enfermedad, aunque podría manifestarse de manera espontánea. En los ancianos o en los adultos mayores, este es un tip, es la causa más frecuente de artritis aguda. Las formas son oligo, recuerden 4 menos articulaciones, poliarticulares, más de 4, 5, 6, 7 más articulaciones, formas persistentes de artritis, nos confundimos a veces con la artritis reumatoide del anciano o del inicio en la edad adulta. Si no hacemos algo por detener la evolución de esta enfermedad, puede, al igual que la gota, al igual que la artritis reumatoide, producir erosiones o destrucción ósea. Ya les decía yo, recientemente vi un paciente en el que tuve que solicitar los estudios pertinentes para descartar la artritis reumatoide y siendo población adulta mayor hay que descartar polimialgia reumática y sobre todo en la presentación monoarticular artritis séptica. ¿Cuál es la clave para el diagnóstico al igual que ocurre en la gota? Pues analizar en lo posible el líquido sinovial al microscopio de luz que nos dará un diagnóstico. Aquí no necesariamente se tiene que llegar a la luz polarizada, que también ya lo veremos más adelante puede ser de utilidad, pero en la microscopía de luz los cristales son mucho más grandes que los de la gota, así es que es mucho más fácil poder verlos. Hay un subregistro sobre esta enfermedad, por lo que en cuanto a epidemiología sabemos poco, eh, pero hay un punto interesante. Podemos observar que a diferencia de los cristales de urato monosódico, como pasa con los litos renales, por ponerles algún ejemplo, al ser de calcio sí podemos observarlos en una radiografía simple. Claro que también se pueden ver en ecografía, en resonancia, en tomografía, y esta es la estadística que nos indica que a mayor edad es mucho más fácil observar cambios por condrocalcinosis tanto en hombres como en mujeres, pero predomina más en las mujeres. El depósito del pirofosfato cálcico, y esta es una diferencia con la gota, es que no se da sobre la superficie más externa del cartílago, sino que se da al interior del cartílago. Esto es
un cristal de pirofosfato cálcico, digamos, en el espesor del cartílago, diferente del signo del doble contorno, que lo da precisamente el depósito sobre esta parte del cartílago. Al igual que la gota, los cristales se detectan por el sistema inmune como una señal de peligro y se desencadena la respuesta de citocinas mediadas por el inflamasoma y la interleucina 1. No se sabe el origen de esta enfermedad. Sin embargo, si apareciera antes de los 60 años, hay que descartar enfermedades metabólicas como el hiperparatiroidismo, la hemocromatosis, la hipomagnesemia o la hipofosfatasia. Hay mutaciones de genes, sobre todo el ANKH, que darían como resultado una presentación familiar. El diagnóstico es por microscopía óptica de luz y también de luz polarizada. Les decía yo que los cristales son más grandes, es mucho más fácil observarlos. Pueden colocar una gotita de líquido sobre el portaobjetos, cubrirlo y rápidamente irnos al microscopio, sin centrifugar, sin teñir, sin fijar. El diagnóstico es rápido. Y otro tip, la causa de esta artritis es el depósito de los microcristales a nivel intraarticular. Por lo tanto, el demostrar los cristales nos dará prácticamente el diagnóstico. Fíjense ustedes en la forma de estos cristales, a diferencia de la forma de aguja de la gota. Aquí son poligonales o barras o rombos, ya veremos algunas fotografías. Son de bordes romos, a diferencia del urato, que son de bordes picudos, y la birrefringencia en este caso es ausente o débil. Aquí están algunos ejemplos, como una barra, ¿no? Como un rectángulo de pirofosfato cálcico. Por eso les mencionaba, igual son digeridos por polimorfonucleares, por células, pero es mucho más fácil su identificación a la microscopía de luz y de luz polarizada. Cuando observamos estos cristales en el cartílago, el fenómeno radiológico se conoce como condrocalcinosis. Condrocartílago, calcinosis, pues no necesita una interpretación. Se calcifica el cartílago y aún sin evidencia microscópica podemos asumir que se trata de una artritis por pirofosfato cálcico. O sea que aquí la radiografía sí es de utilidad para el diagnóstico. Las zonas que más se calcifican son los meniscos, la sínfisis del pubis, las articulaciones coxofemorales y a nivel de la muñeca el fibrocartílago triangular, también conocido como ligamento triangular del carpo. Su detección disminuye si la artrosis que suele verse a esta edad está muy avanzada, o sea, hay mucha formación de osteofitos, y su detección aumenta si hacemos ultrasonido o tomografía axial computada. Ahí está un ejemplo claro de una radiografía simple en la que podemos ver la calcificación de un fibrocartílago que son los meniscos. Esto es suficiente para hacer el diagnóstico de condrocalcinosis, pero si esta rodilla tuviera líquido, aún así hay que extraer una muestra, mandarla al laboratorio, porque uno de los diagnósticos diferenciales es la artritis séptica. Aquí está el fibrocartílago triangular de la muñeca, en donde podemos observar, aquí está la apófisis estiloides del cúbito, y podemos observar la calcificación que es muy evidente. Miren en la sínfisis del pubis cómo se calcifica esta parte, que también está formada por fibrocartílago. Les decía yo, el diagnóstico es sencillo y tenemos que tener en cuenta que artrosis y condrocalcinosis van de la mano. Prácticamente yo les diría que en todos los pacientes vamos a encontrar datos de artrosis que ya vimos en clase, nódulos de Heberden, nódulos de Bouchard, presencia de osteofitos, ¿no? Entonces, los osteofitos suelen ser muy grandes cuando está asociada a la artrosis. Geodas, que son estos quistes subcondrales que vemos en algunas de las articulaciones, lo vimos en la charla de artrosis.
y la fragmentación ósea que suele darse junto con el daño articular tan avanzado podría hacernos pensar en artropatía neuropática, la artropatía de Charcot, que además, pues con la prevalencia que tenemos de diabetes en nuestra población, pues es algo que nos mete que nos mete ruido y que tendríamos que tomar en cuenta a la hora de un diagnóstico diferencial. Allí están algunas otras imágenes de calcificación, pero la artrosis superpuesta con formación de osteofitos. Miren los osteofitos en gancho, como decía la diapositiva previa. Aumento de las partes blandas, osteofito. Este paciente tiene una artrosis muy avanzada, pero además pirofosfato cálcico. El tratamiento es sencillo en relación al armamento terapéutico con el que contamos. Se basa en la disolución de los cristales, en controlar el proceso inflamatorio y en la prevención de las crisis, igual o de una manera muy similar a lo que ocurre en la gota. La eliminación de los cristales supondría la curación de la enfermedad. Sin embargo, en estudios que se han realizado in vitro e in vivo, no ha habido una evidencia sólida de que los cristales de pirofosfato cálcico, a diferencia del urato monosódico, se puedan disolver. Por lo tanto, los otros dos rubros, que son el control de la inflamación y la prevención de las crisis, será en lo que nos tenemos que enfocar. Si el paciente tiene un ataque agudo, pueden utilizarse, igual que en la gota, antiinflamatorios no esteroideos. Traten de seleccionar los que menos se asocien a a efectos secundarios a nivel gástrico o cardiovascular. Los coxips podrían ser una opción, el meloxicam puede ser otra buena opción. Y como son utilizados en pocos días, bueno, pues tampoco está alejado de la realidad poder utilizar diclofenaco, ibuprofeno, por ejemplo, de acuerdo a la tolerancia que tenga cada paciente a su función renal. La colchicina, yo diría que en los primeros 12 horas del ataque, al igual que ocurre en la gota, y si esto no mejorara, pueden utilizarse glucocorticoides, ya sea por vía sistémica o intraarticular, si es una sola articulación y estamos seguros de que no hay sepsis, de que no hay infección, ¿no? Aquí están las infiltraciones. Si hubiera contraindicación para medicamentos por vía oral, y al igual que en la gota, inhibidores de la interleucina 1 como el anakinra o el canakinumab que vimos en la charla de gota. Cuando se trate de oligo o poliartritis crónica, estos mismos tratamientos se pueden utilizar a dosis baja. La dosis mínima eficaz podríamos poner como ejemplo prednisona 5 miligramos, deflazacort 6 miligramos, meloxicam 15 miligramos, 0.5 miligramos o 1 miligramo de colchicina de acuerdo a la tolerancia. Ya vimos que hay que tener cuidado con la diarrea, por ejemplo. Y en algunos casos en los que no haya respuesta, al igual que en la artritis reumatoide, podríamos utilizar dosis bajas de metotrexato, 7.5 miligramos, o hidroxicloroquina, un antimalárico. Recuerden siempre, el escenario prácticamente en la mayor parte de las veces serán pacientes adultos mayores, ¿no? La colchicina profiláctica 0.15 a 1 miligramo por día se puede usar. La indometacina junto con la colchicina podría utilizarse hasta 50 miligramos al día. Y aquí sí, colchicina con indometacina, colchicina con naproxeno o colchicina con prednisona y alguno de los AINES. Recuerden que estamos actuando por distintas vías. Y bueno, tendremos que valorarlo de manera individual en cada paciente. Pasamos a la artritis por cristales de hidroxiapatita, que puede producir un cuadro clínico muy parecido al del pirofosfato de cálcico, pero la hidroxiapatita por microscopía electrónica muestra conglomerados, en este caso una bursitis cálcica por hidroxiapatita, y cuando se tiñen con rojo de alizarina, se ven estas formas en pilas de monedas o en monedas.
Esto es un diagnóstico diferencial que solamente podemos hacer por microscopía, y cuando no veamos las formas estas de barra o cuadradas o rectangulares de los cristales de pirofosfato cálcico y sospechemos que se trata de una artritis por cristales de hidroxiapatita, solicitemos a nuestro patólogo o a nuestro químico que utilice la tinción de rojo de alizarina. La hidroxiapatita, por alguna razón que desconocemos, tiene cierta predilección por el hombro, y esto puede dar lugar a una tendinitis calcificante que es muy agresiva en su evolución. Observen el hombro de esta paciente o de este paciente, y esta artritis es muy destructiva a este hombro. Desde hace muchos años se le conoce como el Milwaukee Shoulder o el hombro de Milwaukee. Es un hombro con una artrosis muy avanzada, pero el depósito no es de pirofosfato cálcico, sino de cristales de hidroxiapatita. El diagnóstico se basa en un adecuado interrogatorio, una buena exploración física, el estudio o el examen del líquido sinovial. Aquí la microscopía electrónica es mucho mejor o mucho más óptima que la microscopía óptica. ¿Por qué? Pues por el tamaño de los cristales, que son muy pequeñitos. Sí se pueden ver por microscopía simple con luz polarizada, pero siempre y cuando se utilicen las tinciones de rojo de alizarina, que formará estas pilas de monedas. Las pruebas de rayos X y de ecografía, la calcificación suele verse, pero por ecografía o por rayos X no podríamos distinguirla de lo que produce el pirofosfato cálcico. El tratamiento es con antiinflamatorios no esteroideos o corticoides. También se puede utilizar colchicina cuando sea monoarticular la infiltración de corticoides, la rehabilitación, la cirugía, sobre todo cuando la destrucción es muy rápida, o en casos muy agudos y refractarios a tratamiento, lo que veíamos de terapia biológica contra la interleucina 1. Hay otros cristales. Sepan ustedes que el pirofosfato cálcico es, junto con la gota, lo más frecuente en la práctica clínica diaria. Hidroxiapatita yo veré tal vez uno al año, es mucho menos frecuente, pero hay otras enfermedades por oxalato cálcico, de una enfermedad que se llama oxalosis y que puede ser primaria y secundaria. Hay cristales de colesterol que se pueden observar en la artritis crónica, en la reumatoide. Hay cristales por el depósito de esteroides sintéticos. Tengan mucho cuidado porque cuando se abusa de las infiltraciones se pueden formar estos cristales, sobre todo con las suspensiones, como la metilprednisolona, por ejemplo. Hay cristales de lípidos en casos de fracturas, artritis aguda, en la sinovitis eosinofílica, los cristales de Charcot-Leyden, y cristales por inmunoglobulinas en el mieloma múltiple y la crioglobulinemia. Estos son los cristales de oxalato cálcico, que tienen una forma en sobre, como un sobre de una carta. La alteración es el metabolismo del oxalato asociado a pacientes con insuficiencia renal avanzada, que están en hemodiálisis, con pancreatitis crónica, con enfermedad de Cusi o de Crohn. Y estos cristales se pueden depositar en el corazón, en el riñón o en la médula ósea. Los pacientes suelen cursar con nefrolitiasis, nefrocalcinosis, y la insuficiencia renal los puede llevar a la muerte en una etapa precoz, y algunos de ellos quedan sin un diagnóstico. Afortunadamente es bajísima la prevalencia. Los de colesterol son unos cristales que a la vista resultan ser muy bonitos, ¿no? Parecen como unas láminas, que se han visto en nódulos reumatoides, o sea, en pacientes con artritis reumatoide o que tienen bursas de mucho tiempo, de muchos meses o años de evolución. También en espondilitis, en espondiloartropatías, en artritis goutosa tofacia, también en la artrosis. Como pueden ver, acompañan a muchas enfermedades crónicas articulares sobre todo, y son cristales de tamaño grande que muestran el fenómeno de birrefringencia,
y este puede ser negativa o positiva. Son cuadrados y hay muescas en los márgenes, como se puede ver en la pantalla. Los cristales por corticoides son fagocitados por leucocitos en este fenómeno de inflamación y pueden, paradójicamente, provocar un episodio o un ataque de artritis aguda. Muestran una birrefringencia intensa, no hay un promedio en cuanto a su tamaño, pueden ser de distintos tamaños, pero todo depende del esteroide que se haya inyectado. El que inyectamos más, por ejemplo, en México es la metilprednisolona y en Europa, por ejemplo, en Estados Unidos, podría ser la triamcinolona. Se pueden confundir con el urato monosódico o el pirofosfato cálcico y a diferencia de los anteriores, son muy abundantes y presentan distintas formas con ya sea positividad o negatividad a la birrefringencia. Así es que hay que tener cuidado y evidentemente el antecedente de inyecciones repetidas es muy importante, de infiltraciones repetidas en la articulación que se esté estudiando. Los cristales que son de grasa, de lípidos líquidos, forman una cosa que se llama cruz de Malta y tienen una birrefringencia, como se puede ver en la pantalla, muy intensa. No sabemos cuál es el significado, pero se han encontrado en bursas, en articulaciones de muchos años de inflamación crónica y alguna de las teorías es que probablemente la grasa que se desprende de la membrana sinovial, recordemos que en todas las articulaciones o en la mayor parte de las articulaciones hay un receso graso que puede ser pequeñito, mediano, grande, o también por las membranas de células lisadas. Estos son los cristales. Y la sinovitis eosinofílica, que es muy rara, pero que afecta a jóvenes con antecedentes de atopia, de alergias, de dermatografismo o dermografismo. Producen una artritis que es poco dolorosa, asociada a traumatismos menores, autolimitada, puede ser recurrente y estos cristales, conocidos como cristales de Charcot-Leyden, están presentes en estos enfermos, no solamente en el líquido sinovial, pueden ser de forma hexagonal, bipiramidal y la birrefringencia puede ser positiva o negativa. Muy bien, pues con esto terminamos la segunda parte de las artritis microcristalinas. Se los mando, se los subo a la página y si tienen alguna duda, sobre todo en cuanto a las clases que tengan que ver con cristales, bien me la pueden preguntar en el chat. Muy bien, pues muchas gracias y que descansen.